Buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto Domínguez Sánchez. Soy estudiante de la maestría en Educación para el Desarrollo Profesional Docente en la Escuela Normal Superior José Medrano. El día de hoy nos toca hablar en la materia de Optativa 1, los diferentes paradigmas de la investigación. El día de hoy trataré de poner un tema de mi interés en cada uno de estos paradigmas. El tema de interés serían los valores que practican los estudiantes tarahumaras de la Telesecundaria Federal ubicada en Las Delicias, Seguarashi, municipio de Valleza. El primer paradigma en que trataremos de posicionar este tema es el positivismo, interés de conocimiento. El positivismo nos dice que tiene que explicar, predecir y controlar el objeto a investigar. En este caso, los valores se pueden explicar investigando las sociedades en su núcleo, cómo los practican y pasan por generaciones. Se pueden predecir hasta cierto punto, pero controlar es difícil para la investigación, ya que el ser humano es impredecible en su actuar, debido a que en cada situación actúa diferente. Por eso el positivismo nos resulta un tanto difícil al momento de controlar. El siguiente paradigma es el naturalismo. En este paradigma nos abre un poco más la ventana al ser humano, ya que lo comprende por medio de la interpretación. Ahora, los valores de una etnia o de una sociedad se pueden comprender y darles una interpretación investigando cuál ha sido la herencia cultural. En este caso, la etnia tarahumara. Desde el naturalismo podemos interpretar las diferentes evoluciones de los valores en los adolescentes tarahumaras, ya que se centra en el sujeto y su construcción. El siguiente enfoque es el sociocrítico. Nos dice que es explicar, criticar y transformar las diferentes sociedades. En este caso, los valores de un grupo social en específico se pueden explicar y desentrañar, así como saber sus causas. Desde este enfoque se pueden llegar a predecir un comportamiento en cierto contexto, pero transformar los valores que han venido de generación en generación sería un tanto complicado, ya que estos están asociados directamente a su cultura. Hasta cierto punto sería necesario cierta transformación, ya que la falta de valores aqueja a las sociedades contemporáneas. Desde el punto o paradigma de la complejidad, nos habla de la integración relacional de conocimientos. Hoy en día los valores son un fenómeno complejo de la realidad, ya que estamos viviendo tiempos donde la falta de valores se refleja. En este paradigma, la integración relacional de la investigación es buen enfoque, ya que busca comprender desde otra perspectiva no tradicional los fenómenos a investigar. Muy bien, continuamos. El siguiente sería la ontología, naturaleza de la realidad. En el positivismo nos dice que es objetiva, dada, singular, tangible y convergente. Por lo tanto, los valores no son cosas ni elementos de las cosas. Son proyecciones del ser humano que se practican ante ciertas circunstancias. En este enfoque, los valores son una realidad existente. Los valores son tangibles, pero en cierto punto de la existencia humana son cambiantes, lo cual quiere decir que van a ser difícil de ser una cosa singular, ya que el ser humano, conforme avanza en sus etapas, los va cambiando.
En el naturalismo, nuevamente nos abre esta ventana a la sociedad, en este caso la etnia tarahumara, y los valores específicamente en los adolescentes. Nos dice construida, holística, divergente y múltiple. Los valores en este enfoque toman una parte importante, ya que es parte individual de cada alumno construir su propia realidad en función de su cultura, su contexto, de su experiencia, de su creencia, y es parte de su mundo, y así su mundo poderlo integrar a la sociedad de manera singular. Aquí el enfoque es constructivista, ¿verdad? El alumno va construyendo su propio pensamiento en forma, a los valores. El siguiente, sociocrítico. Este paradigma nos dice que comparte ciertos puntos con el naturalismo. Los valores son una parte importante también en la sociedad, ya que son los cimientos para construirla. En este enfoque nos indica que nosotros mismos construimos estas estructuras sociales, siendo así parte de un todo. Comparte con el naturalismo, el constructivismo, pero viendo a los valores de una parte más objetiva. En este caso, los adolescentes tienen que ser los constructores de sus propios valores. El siguiente paradigma, complejidad. El siguiente paradigma nos habla de que todo tiene que estar en un sistema hologramática, retroactiva y recursivamente. ¿Qué quiere decir? Que todo es parte de un sistema. El ser humano y sus valores tienen un orden y un desorden. Los valores de las etnias, en este caso la tarahumara, son parte de un todo y el todo está presente en las partes. También los posiciona dentro de un sistema individual del adolescente que forma parte de otro sistema dentro de la misma sociedad. Y esa misma sociedad forma parte de un sistema que se organiza en otros sistemas más complejos, en este caso fuera de su comunidad. Entonces, la complejidad del paradigma nos dice que un sistema es parte de otro sistema, que ese sistema va aumentando de complejidad. En este caso, los valores individuales forman parte de otros valores sistemáticos. Siguiente. Relación sujeto-objeto. En el positivismo nos dice que esta relación es independiente, es neutral, libre de valores. ¿Qué quiere decir? Que el investigador no tiene que formar parte de lo que ha estado investigando, sino que lo tiene que ver de una forma o de un enfoque fuera de él. En este caso, fuera de la etnia, nosotros con el positivismo debemos de ver los valores que ellos están practicando. En este caso, como profesor investigador, se podría ser más neutral y libre de valores a la hora de investigar. Por ser los valores parte del ser humano, es difícil encontrar una respuesta cabal, objetiva y completa, que es lo que nos pide el positivismo. Nos habla de llegar a una respuesta cabal, objetiva y completa. Siempre que hablamos del ser humano, difícilmente llegaremos a esas respuestas. El siguiente paradigma, el naturalismo, nos habla que hay una interrelación, lo contrario al positivismo, entre el sujeto y el objeto. En el enfoque naturalista podemos ubicar al investigador como parte ya de la comunidad a investigar. El sujeto es parte del sujeto de investigación. Por lo tanto, debemos ver los valores de los adolescentes indígenas como un parte de nosotros mismos. Indagar desde los adentros de la etnia
e involucrarnos desde el núcleo para comprender el proceder de este grupo social. Hablar de los adolescentes tarahumaras en específico también es hablar de toda su comunidad, de lo que lo rodea diariamente. Por lo tanto, sería difícil estudiar al adolescente tarahumara sin estudiar toda su cultura. El enfoque sociocrítico, interrelación influida por el compromiso de cambio. Nos dice, en este enfoque no solo es necesario formar parte de la comunidad para interpretar y entender sus valores, sino que hay que profundizar y adquirir un compromiso de cambio y transformación en la realidad de los valores practicados por los adolescentes tarahumaras. El enfoque o paradigma sociocrítico nos habla que siempre tiene que existir una transformación para poder entender los valores que practican los adolescentes. El siguiente es el paradigma de la complejidad. Acción y conocimiento son indisociables, lo cual quiere decir que el investigador no puede separarse del objeto a investigar. En el caso de los valores, en este enfoque, el profe, en este caso el investigador, tiene que ser parte de la comunidad para poder entender los valores practicados por ella, ya que es parte del sistema. Se tiene que investigar desde el núcleo, nuevamente, de la cultura tarahumara, según el enfoque de la complejidad. Continuamos. El siguiente sería propósito. En el positivismo, el propósito es generalizar conocimientos libres de contexto, lo cual quiere decir que sería promover los mismos valores para todos, sin importar el contexto del alumno. Producir conocimientos de los valores, sin importar su etnia, su cultura, y que el resultado nos lleve al mismo lugar. En lo personal, lo veo difícil, ya que los alumnos tienen su propio concepto de valores y sus prácticas muy individuales y culturales, a diferencia de otros contextos como lo es la ciudad o los contextos semiurbanos, ya que el contexto de la telesecundaria federalizada es 100% rural. Siguiente enfoque o siguiente paradigma, el naturalismo, hipótesis de trabajo en contexto dado. Por el contrario, el naturalismo sí toma en cuenta y sí valora el contexto de, en este caso, los alumnos. Los valores en este enfoque se pueden investigar en su contexto particular, lo cual pone a la investigación más acercada a la etnia en específico, tomando en cuenta su cultura y desarrollo, permite explicar los valores en cuestión. El naturalismo, una vez más, nos abre esta ventana hacia el humanismo. Siguiente paradigma, sociocrítico. La realidad se conoce solo en cuanto se transforma. Nuevamente, este paradigma nos habla de una transformación. Los valores practicados solo se conocerán cuando llegue a existir un cambio generado por la investigación de forma consistente. Este paradigma nos dice que solamente llegando a una transformación podremos conocer a los alumnos en sus valores culturales. Siguiente paradigma, complejidad. Conocimientos multidimensionales. En este enfoque, los valores serán estudiados por varias disciplinas y desde varios puntos de vista. Es sumamente complejo y genera un conocimiento dialogado de la práctica de los valores en los adolescentes antes mencionados de la etnia tarahumara. Serían sus valores vistos de diferentes dimensiones, multidimensional,
nos habla el enfoque o el paradigma de la complejidad. Siguiente. Explicación, casualidad. El positivismo nos habla de una relación netamente causa-efecto. En este caso, por estar hablando de un ser humano, por estar hablando de una sociedad, sí podemos apoyarnos de la estadística para saber cuántos, dónde y cuáles valores practican los alumnos, así como una causa-efecto, tanto de practicarlos como de no llevarlos a la práctica. El siguiente paradigma, el naturalismo, nos habla de la interacción de factores, al igual, al contrario del positivismo. Aquí sí pueden interactuar las causas y los efectos. En este enfoque podemos llegar a conectar los valores practicados por toda la comunidad con los de los alumnos, pero que exista una conexión e interacción no necesariamente significa que siempre dependan de esa interacción, lo cual quiere decir que aunque vivimos o viven en una sociedad, de todos modos interactuamos y cada quien tenemos un punto de vista. Esos son los factores. Siguiente paradigma, sociocrítico. Nos habla de una síntesis de múltiples conexiones. En este caso, existe una relación más amplia entre los valores de los adolescentes y su entorno. Se relaciona con una síntesis de múltiples decisiones, factores, y todo esto lleva a resultados causales en los alumnos para practicar los valores en los diferentes contextos que se relacionan. Siguiente paradigma, complejidad. En la complejidad existe más la incertidumbre en sistemas ricamente organizados. El papel de los valores en este pensamiento se ubica en la formación de estructuras organizadas y debemos ubicar la incertidumbre para encontrar la verdadera función de los valores en la sociedad para su mejor desempeño. Continuamos. Axiología, papel de los valores. El positivismo es libre de valores. ¿Qué quiere decir? Que para esta corriente filosófica debemos de investigar los valores practicados por los alumnos desde una visión nuevamente fuera de la etnia, que no valoremos para poder llegar a resultados más fidedignos, que nos desembaracemos de cualquier distracción que cambie nuestro juicio. En el paradigma del naturalismo nos dice que hay valores de datos, influyen en toda la investigación, nuevamente contradice al positivismo. En este caso, todos los valores que el investigador tiene juegan y se activan para encontrar qué valores practican los estudiantes de la Telesecundaria Federal. Todo lo que se ve se le da valor e interactúa directamente con el resultado. Nuevamente contradiciendo el naturalismo al positivismo, sí cuenta el valor del investigador para los resultados. Se toma en cuenta siempre, y no solo se toma en cuenta, sino que juega y se activa. Muy bien, siguiente paradigma, sociocrítico. Valores, datos, crítica de la ideología. En esta corriente también se toma en cuenta los valores del investigador, pero con crítica y sin legitimar ciertos sistemas de pensamiento que buscan un orden de poder. Los valores de los tarahumaras vistos desde el valor del profe, pero sin influir el pensamiento que éste tenga hacia ellos. Siguiente paradigma, la complejidad. Responsabilidad, democrático
participativo. Es responsable, se crea un clima de ciudadanía y en total libertad. Se podrá evaluar los valores de los adolescentes puestos en práctica, pero siempre y cuando haya o exista un respeto y una democracia. Siguiente. Las dimensiones o dimensión. En el positivismo nos habla que es hipotético deductivo. En este caso, los valores de la etnia parten de una hipótesis del investigador y todo sale por deducciones. En este caso, ¿cuáles valores y también los antivalores que se practican en la telesecundaria? Siguiente paradigma, naturalismo. Es interpretativo, naturalista, cualitativo. En esta corriente se toman en cuenta a todos los adolescentes investigados y su punto de vista es central y permite involucrarse más con la etnia. En este caso el investigador, que somos nosotros, podemos estar dentro de la etnia para poder comprenderlos. Siguiente paradigma, sociocrítico. Como su mismo nombre nos lo dice, es sociocrítico. El principal enfoque es criticar en este caso a la etnia y ser factor clave de cambio en los valores practicados para poder llegar a un cambio social más complejo. Este enfoque, este paradigma siempre nos habla de un cambio. Tenemos que ser generadores de ese cambio como investigadores para poder entender un extracto social más complejo. Siguiente, en la complejidad, en el paradigma complejidad, nos dice que es reflexividad. En esta corriente es necesario relacionar los conocimientos que se tienen de los valores practicados en los alumnos de la etnia tarahumara. Tenemos que relacionar todos los conocimientos para llegar a un resultado. Continuamos. Siguiente, fundamentos en el paradigma del positivismo. Es un positivismo lógico. Es posible generar conocimiento de los valores practicados por los adolescentes de la etnia tarahumara y de su sociedad a partir del uso de métodos de investigación que se aplican en las ciencias naturales y fenómenos físicos. Es una de las corrientes más influyentes en la investigación. Como lo hemos venido estudiando, el positivismo es un paradigma de los más antiguos y también es de los más influyentes, ya que es el que ha explicado muchos fenómenos. Por lo tanto, el positivismo sigue teniendo esa fuerza. Continuamos, siguiente paradigma. Naturalismo, fenomenología. En esta corriente podemos estudiar los valores de la etnia desde un pensamiento cualitativo que involucra más lo sentimental, lo espiritual, lo simbólico. Como ya se ha mencionado antes, al contrario del positivismo, el naturalismo viene siendo un poco más humanista y menos científico. Siguiente paradigma, sociocrítico, teoría crítica, marxismo. En este paradigma nos dice que cualquier tipo de conocimiento de la realidad parte de conocerla a partir de enfocarnos en los procesos económicos, materiales de los tarahumaras, que son la clave explicativa de los otros fenómenos culturales, ideológicos, etc. Para explicar el porqué de los valores practicados en los alumnos, debemos de partir de un conocimiento de la realidad, ¿sí? Y nos dice que también se enfoca en los procesos económicos y materiales, en este caso de la etnia tarahumara. Siguiente paradigma, complejidad.
Teoría de sistemas, información cibernética y comunicación. Nos dice, los últimos conocimientos en las tecnologías de la información y de la comunicación son la base para entender los problemas sociales. En este caso, los problemas que presentan en los valores de la etnia tarahumara, en específico los adolescentes. Tenemos que basarnos en la cibernética y la comunicación. Continuamos. Teoría práctica. El positivismo nos dice que es disociadas. El papel central y fundamental en este paradigma es la teoría, un marco teórico bien definido, regido, de donde salen los indicadores, las variables, a partir del levantamiento de datos. Por lo tanto, existe un divorcio entre la práctica y la teoría. En el caso de los valores, es importante extraerlos de la práctica. Claro, importante también apoyarnos sobre la teoría, aunque este paradigma le da mucho más importancia a la teoría. Siguiente paradigma, naturalismo, relacionadas, retroalimentación mutua. En este paradigma, la teoría y la práctica sí están relacionadas, se retroalimentan mutuamente. La práctica es el punto de partida. Primero se conoce la realidad para llegar a la teoría. Los valores de la etnia tarahumara, en específico los adolescentes, sería conveniente primero conocerlos y después llegar a una teoría. Todo esto con retroalimentación de ambas partes. Nuevamente el naturalismo nos abre esa puerta de humanismo y nos dice que de la práctica pasemos a la teoría. Y no al contrario como lo hace el positivismo, que de la teoría se basa para todos sus descubrimientos y resultados. Siguiente paradigma, sociocrítico, nos dice que son indisociables. No hay teoría sin práctica. Sin práctica revolucionaria. En el caso de los valores, es necesario para este paradigma transformar la realidad para poder conocerla. No hay teoría sin práctica revolucionaria. Para conocer un fenómeno social, el investigador, en este caso nosotros, tenemos que conocer el fenómeno social y tenemos que empeñarnos en transformar la sociedad para poder conocer sus variantes y revelar el verdadero conocimiento. ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos que partir de una transformación para poder conocer las variantes y poder revelar un verdadero conocimiento. Este paradigma nos dice que sin transformación no hay un verdadero conocimiento. Siguiente paradigma, la complejidad. La acción supone complejidad. No hay disociación tampoco de la teoría práctica. Cualquier cosa que afecte a una parte del sistema necesariamente afectará todos los componentes del sistema. Por lo tanto, la acción, en este caso, estudiar los valores de los adolescentes va a suponer un efecto en el sistema. Es más complejo que los demás paradigmas. ¿Qué nos dice? Que todo es sistemático. El paradigma de la complejidad parte de un sistema. Continuamos. Criterios de calidad. El positivismo nos dice que los criterios de calidad deben de tener validez, fiabilidad y objetividad. Los datos recogidos, estudiados, así como los procesos y resultados, deben de tener fiabilidad y objetividad. En el caso de la práctica de los valores en los adolescentes, es importante que los datos recabados
sean lo más exactos posibles. Por este lado nos ayudaría el positivismo, o lo podríamos posicionar ahí. El naturalismo: credibilidad, confirmación y transferibilidad. Los datos recabados tienen que tener credibilidad y poderse confirmar, así como que se pueden transferir. En el caso de los valores, es necesario tomarse el tiempo necesario para poder recabar los datos precisos. Siguiente paradigma: sociocrítico, intersubjetividad, validez consensuada. Que los datos se puedan pasar de una persona a otra de manera recíproca para que entre todos se llegue a una validez de estos. En este caso, el fenómeno social de la práctica de valores es bueno consensuarlos y llevarlos a la práctica y partir de este punto para poder investigarlos. Siguiente paradigma: complejidad, diálogo continuado de conocimientos. En este paradigma tendremos que estudiar los valores desde diferentes disciplinas, integrando los conocimientos desde diferentes dimensiones, dialogando para llegar a un conocimiento. Como anteriormente lo habíamos mencionado, la complejidad, siempre vemos los diferentes problemas o el objeto de estudiar de diferentes dimensiones, en diferente multidimensional. Muy bien, continuamos. Paradigma del positivismo: técnicas e instrumentos y estrategias. En el positivismo son cuantitativos, medición de test, cuestionarios, observaciones. Las técnicas están orientadas a la medición, análisis de contenido. Estas técnicas sí serían de gran utilidad en el caso de la recopilación de datos para detectar los valores que se están poniendo en práctica por los adolescentes tarahumaras. Sin embargo, el naturalismo nos habla de lo cualitativo,